Nunca le conté esto a nadie. Durante 42 años dormí al lado de un hombre. Cociné para él, crié a sus hijos, lavé su ropa. Y cuando finalmente descubrí la verdad, casi enloquecer fue lo único que pude hacer. Pero déjame contarte cómo empezó todo. Porque esta historia no comienza con drama. Comienza con una niña sencilla, descalza, corriendo entre las matas de maíz de la hacienda de mi padre, sin saber nada de lo que el destino estaba preparando para ella. Mi nombre es Aparecida, pero desde chica todos me decían Cida. Nací un viernes de agosto de 1941, en un pequeño pueblo del interior de Minas Gerais que la mayoría de la gente ni sabría ubicar en un mapa. Un pueblo donde todos se conocían, donde las noticias corrían de boca en boca, donde las mujeres se casaban jóvenes y los hombres trabajaban la tierra hasta que el cuerpo no daba más. Así era la vida allá, sin lujos, sin comodidades, pero con una paz que hoy, a mis años, entiendo que era un regalo que no supe valorar en ese momento. Mi papá se llamaba Ernesto. Era un hombre alto, de manos grandes y callosas, de pocas palabras pero de mirada honesta. Nunca lo vi mentir, nunca lo vi faltar el respeto a nadie. Era de esos hombres que uno encuentra muy poco en la vida, de los que cumplen su palabra aunque les cueste todo. Mi mamá se llamaba Florinda, aunque todos le decían Flori. Era pequeñita, menuda, con el cabello siempre recogido en una trenza gruesa que le caía por la espalda. Tenía una risa que llenaba la casa entera, una de esas risas que uno guarda en el corazón para los días más oscuros. Éramos 5 hermanos. Yo era la segunda. Arriba de mí estaba mi hermano mayor, Héctor, que tenía 3 años más que yo, y era el orgullo de mi papá. Abajo de mí venían Rosalía, después Timoteo, y el más chico, el pequeño Beto, que nació cuando yo ya tenía 8 años, y que era la luz de los ojos de mi mamá. Los 5 crecimos juntos en esa hacienda, compartiendo todo, durmiendo en el mismo cuarto, los varones por un lado y las niñas por el otro, comiendo del mismo plato cuando la cosecha no alcanzaba, protegiéndonos los unos a los otros, como solo saben hacerlo los hermanos de verdad. Pero había algo que yo no sabía, algo que mi mamá cargó en silencio durante años, algo que mi papá sabía y prefirió llevarse a la tumba antes que contarme. Y ese secreto que ellos guardaron con tanto cuidado, fue el que destruyó mi vida entera cuando finalmente salió a la luz. Pero eso ya va a llegar. Primero déjame contarte cómo era yo antes de que todo se rompiera. Desde chica fui determinada. Esa es la palabra que mejor me describe. Determinada. Mi mamá decía que yo había nacido con una voluntad de hierro, que desde que aprendí a caminar no hubo quien me detuviera. Si me caía, me levantaba sola. Si algo me parecía injusto, lo decía aunque me ganara un regaño. No era rebelde por capricho, era porque tenía muy claro lo que quería y lo que no quería para mi vida. Y en un pueblo como el mío, en esa época, una mujer con carácter era vista con desconfianza. Las niñas debían ser sumisas, calladas, obedientes. Debían aprender a cocinar, a coser, a lavar, a planchar, a estar listas para cuando llegara el hombre que las iba a llevar a su casa. Yo aprendí todo eso. Aprendí a cocinar mejor que nadie en el pueblo. Aprendí a bordar, a coser, a hacer las labores de la casa con los ojos cerrados. Pero también aprendí a leer, porque mi papá, a pesar de ser hombre de campo, creía que la educación era lo único que nadie te podía quitar. Así que a la escuelita del pueblo fui, y aprendí más rápido que cualquier otro niño de mi edad. Y la maestra doña Catalina siempre le decía a mi papá que yo tenía una mente que era un desperdicio dejar sin usar. Pero la vida en el campo no daba muchas opciones para las mujeres. Uno estudiaba hasta donde podía y después se casaba. Así era, y yo lo sabía. Lo aceptaba aunque en el fondo de mi pecho hubiera algo que protestaba en silencio, algo que quería más, algo que sentía que el mundo era más grande que esa hacienda y ese pueblo, y esas mismas caras de siempre. Tenía 16 años cuando conocí a Aurelio. Era un domingo después de la misa. Yo salía de la iglesia con mi mamá y mis hermanas cuando lo vi por primera vez. Era un hombre joven. Tendría unos 22 años, moreno, de cabello oscuro bien peinado hacia un lado con brillantina,
con una camisa blanca que se veía recién planchada y unos pantalones oscuros. Era guapo, no voy a negarlo. Tenía algo en la mirada, una mezcla de seguridad y dulzura que no era común encontrar en los hombres de por allá, que solían ser más toscos, más cerrados. Me miró y yo aparté los ojos enseguida porque así nos habían enseñado. Las señoritas no miraban a los hombres fijamente, pero él no apartó la vista, y algo en mí lo notó, aunque yo fingiera que no. Esa misma semana apareció en la hacienda de mi papá. Venía de un pueblo vecino, había llegado a la región buscando trabajo, y alguien le había dicho que don Ernesto siempre necesitaba brazos en la cosecha. Mi papá lo recibió como recibía a todos, con respeto pero con la mirada bien puesta, evaluando al hombre antes de darle la mano. Aurelio se quedó a trabajar, y así, sin que yo lo buscara, sin que lo planeara, ese hombre fue entrando despacio en mi vida. Al principio era solo una presencia más en la hacienda. Después empecé a notar cosas, que se ofrecía a cargar los costales más pesados cuando yo pasaba cerca, que cuando comíamos en el corredor, sus ojos buscaban los míos por un segundo antes de volver al plato, que una tarde que yo estaba colgando ropa en el tendedero y se me cayó una sábana al barro, fue él quien la levantó sin que yo le pidiera nada y me la entregó sin decir una sola palabra, solo con una sonrisa tranquila que me quedó dando vueltas en la cabeza esa noche. Mi mamá lo notó antes que yo. Una tarde que estábamos pelando papas en la cocina, me dijo sin rodeos, sin alzar la vista del perol, que ese muchacho me miraba con intención. Yo le dije que no era cierto. Ella me miró de reojo y sonrió de ese modo que tenían las madres de antes, ese modo que decía todo sin decir nada. Aurelio habló con mi papá 3 meses después. Pidió permiso para visitarme formalmente. Mi papá lo hizo esperar una semana entera antes de darle una respuesta. Esa semana fue la más larga de mi vida, aunque yo nunca le hubiera admitido eso a nadie en ese momento. Finalmente mi papá dijo que sí, con condiciones, que las visitas serían en la sala, con mi mamá presente, que si sus intenciones no eran serias, que mejor no perdiera el tiempo ni me hiciera perder el mío, y que si algún día faltaba el respeto, no habría segunda oportunidad. Aurelio aceptó todo sin pestañear, y comenzaron las visitas del domingo. Él llegaba puntual, siempre con algo, a veces unas naranjas del camino, a veces un pequeño ramo de flores silvestres que había cortado él mismo. Se sentaba frente a mí en la sala, con mi mamá bordando en la mecedora del rincón, y hablábamos. Hablábamos de todo y de nada, de la cosecha, del clima, de los animales de la hacienda. Él me contaba de su pueblo, de su familia, de cómo había crecido con su abuela porque sus padres habían muerto cuando él era muy chico. Eso me llegó al corazón. La imagen de ese niño quedándose sin papás, creciendo con una anciana que lo quiso como pudo, pero que no pudo darle todo lo que un niño necesita. Había algo en Aurelio que era profundamente solo, aunque él nunca lo dijera con esas palabras. Y yo, que había crecido rodeada de familia, de hermanos, de ruido y de calor, sentí que quería darle eso, darle una familia, un hogar, un lugar donde pertenecer. A los 19 años me casé con él. La boda fue sencilla, como eran todas las bodas en el pueblo en esa época. Misa por la mañana, almuerzo en la hacienda de mi papá, música de acordeón por la tarde, y después la vida nueva comenzando sin que nadie te explicara muy bien cómo funcionaba. Me fui a vivir a la casita que Aurelio había conseguido en el pueblo, una casita pequeña de paredes de adobe y techo de tejas, con un patio trasero donde yo sembré desde el primer mes una mata de rosas que se convirtió en lo más bonito de esa casa. Los primeros años fueron buenos, no perfectos, porque la vida nunca es perfecta, pero buenos. Aurelio trabajaba duro, yo llevaba la casa. Tuvimos a nuestra primera hija, Lorena, y después al mayor de los varones, Germán, y después a la pequeña Inés. 3 hijos en 6 años. La casa se llenó de vida, de llanto de bebés, de primeros pasos, de primeras palabras. Y yo era feliz, o creía serlo, que a veces uno no sabe distinguir entre la felicidad verdadera y la costumbre de estar bien. Pero había algo en Aurelio que con los años fui notando, algo que, al principio yo achacaba al carácter, a la forma de ser de los hombres de esa generación. Una distancia que aparecía de vez en cuando,
como si de pronto se fuera a algún lugar dentro de sí mismo, al que yo no tenía entrada. Momentos en que lo miraba y sentía que estaba pensando en algo que nunca me iba a contar. Pero yo no preguntaba. Así nos habían enseñado también a nosotras, a no preguntar demasiado, a no hurgar donde el hombre no invitaba. Y así pasaron los años, así fue pasando la vida, hasta que llegó el día que lo cambió todo. Pero eso era solo el comienzo. Déjame contarte lo que pasó cuando mi mamá cayó enferma, porque fue ahí, en ese cuarto de hospital que olía a medicina y a vela encendida, fue ahí donde empezó a desmoronarse todo lo que yo creía saber sobre mi propia vida. Fue ahí donde mi mamá, con la voz quebrada y los ojos cargados de un peso que yo nunca le había visto antes, comenzó a hablar y lo que dijo me arrancó el piso de abajo de los pies. Pero primero, necesito que entiendan cómo era yo en ese momento. Porque para entender lo que vino después, tienen que saber quién era la mujer que recibió ese golpe. Tenía 58 años, había criado 3 hijos, había enterrado a mi papá, había sobrevivido sequías, deudas, enfermedades, mudanzas. Era una mujer que conocía el dolor, que sabía lo que era levantarse cuando las rodillas no querían más. Pero nada, absolutamente nada de lo que había vivido hasta ese momento me preparó para lo que estaba a punto de escuchar. Ustedes no van a creer lo que pasó después. Fue una tarde de marzo cuando mi mamá dejó de levantarse de la cama. Yo llegué a visitarla como todos los miércoles, con la olla de caldo que ella tanto pedía, y la encontré con los ojos clavados en el techo, respirando despacio, con las manos cruzadas sobre el pecho como si ya estuviera rezando para el otro lado. Me asusté. Llamé a mi hermana Rosalía, y juntas la llevamos al médico del pueblo, un hombre ya viejo que la revisó con calma y nos dijo que el corazón de mamá estaba cansado, que no era una enfermedad que se curara con remedios, que era el cuerpo avisando que ya había cumplido su tiempo. Mi mamá tenía 74 años, había vivido una vida entera, había trabajado hasta el último día que pudo, había criado 5 hijos y enterrado a su marido, y seguido de pie cuando cualquier otra mujer se hubiera dobrado. Pero el cuerpo tiene su propia sabiduría, y cuando decide que ya es suficiente, no hay voluntad humana que lo convenza de lo contrario. La instalamos en su cuarto, el mismo cuarto donde ella había dormido toda su vida adulta, con la imagen de la Virgen colgada sobre la cabecera y el olor a lavanda que siempre tuvo esa habitación. Mis hermanos vinieron de donde estaban. Héctor llegó desde la ciudad donde vivía hace años. Rosalía ya estaba cerca. Timoteo vino con su familia desde el sur, y el pequeño Beto, que ya no era tan pequeño sino un hombre de 40 y tantos años, llegó el último, pero llegó. Nos turnábamos para acompañarla. Unos días yo, otros días Rosalía, otros Héctor. Era una vigilia silenciosa, de esas que unen a las familias aunque duelan, de esas en que uno se sienta al lado de la cama y de pronto se da cuenta de que el tiempo pasó volando y que hay miles de cosas que nunca se dijeron y que quizás ya no haya tiempo de decir. Una noche me tocó a mí quedarme sola con ella. Era tarde. Los demás habían ido a descansar y la casa estaba en ese silencio profundo que solo tienen las casas de campo cuando todo el mundo duerme y solo quedan los grillos afuera y el ruido del viento entre los árboles. Yo estaba sentada en la silla junto a su cama, con el rosario entre las manos, cuando ella abrió los ojos y me miró. No era la mirada de una mujer enferma, era una mirada clara, directa, de esas que te atraviesan. Me tomó la mano con una fuerza que me sorprendió, considerando lo débil que había estado los días anteriores, y me dijo con una voz que era casi un susurro, pero que tenía un peso enorme. Me dijo que necesitaba contarme algo, que había cargado ese peso demasiados años, que no podía irse sin decírmelo, aunque supiera que me iba a doler. Yo le dije que no se cansara, que descansara, que todo estaba bien. Ella negó con la cabeza despacio y me apretó más fuerte la mano. Me dijo que todo no estaba bien, que nunca había estado bien del todo, y que lo que me iba a contar no lo sabía nadie, ni Héctor, ni Rosalía, ni Timoteo, ni Beto. Solo ella lo sabía, ella y mi papá, que ya estaba muerto,
y que se había llevado ese secreto convencido de que era lo mejor para todos. Yo sentí algo raro en el estómago, una especie de frío que no venía del clima sino de adentro. Me quedé quieta, con la mano entre las suyas, y la dejé hablar. Me dijo que cuando yo tenía 2 años, hubo una crisis muy grande en la hacienda, una sequía que duró casi 2 años y que los dejó sin cosecha, sin animales, sin nada. Mi papá se endeudó. Tuvieron que vender parte de la tierra. Hubo meses en que no había qué comer de verdad, en que los hijos se acostaban con el estómago vacío y ella se quedaba despierta en la oscuridad, rezando para que al día siguiente apareciera algo, lo que fuera. En medio de esa crisis, llegó a la hacienda vecina una familia. Una pareja joven con un bebé recién nacido. Venían huyendo de una situación peor todavía en su pueblo de origen, una de esas historias de violencia y pérdida que eran comunes en esa época en ciertas regiones. El hombre se llamaba Isidro y la mujer se llamaba Consuelo. Eran buenos, decentes, trabajadores. Mi papá los recibió porque así era él, porque nunca le cerró la puerta a quien necesitara ayuda, aunque él mismo estuviera en apuros. Estuvieron un tiempo. El bebé era varón, un niño de apenas 3 meses, de ojos grandes y oscuros, muy callado. De esos bebés que casi no lloran y que te miran como si ya supieran cosas que los adultos todavía no entienden. Mi mamá hizo una pausa larga. Cerró los ojos un momento. Yo esperé sin soltar su mano, con ese frío extraño creciendo dentro de mí sin saber todavía por qué. Entonces me dijo que una noche, sin aviso, sin explicación, Isidro y Consuelo desaparecieron. Se fueron antes del amanecer sin decirle nada a nadie, sin despedirse, sin llevarse casi nada de lo poco que tenían, y dejaron al bebé. Lo dejaron envuelto en una manta sobre la mesa de la cocina, con una nota escrita a mano que decía que no podían cuidarlo, que estaban en peligro, que por favor alguien lo criara como si fuera propio, que se llamaba Leandro. Mi mamá me miró a los ojos cuando dijo ese nombre, y en ese momento, sin que ella dijera nada más, sin que terminara la historia, algo dentro de mí empezó a moverse, como cuando uno siente que el suelo no es tan sólido como parecía, como cuando uno mira algo que ha visto 1000 veces y de pronto lo ve de otra manera y ya no puede volver a verlo como antes. Ella siguió hablando. Me dijo que ella y mi papá lo pensaron mucho, que hablaron noches enteras, que tenían sus propios hijos que alimentar, que la situación era difícil, que no era el mejor momento, pero que tampoco podían dejar a un bebé abandonado. No podían, no eran esa clase de personas, así que se quedaron con él. Lo registraron como hijo propio, le dieron su apellido, lo criaron como a uno más, y nunca, en todos esos años, le contaron la verdad a nadie, ni a los demás hijos, ni al propio niño cuando creció. Lo protegieron de ese secreto convencidos de que era lo más amoroso que podían hacer, que saber que habías sido abandonado por tus padres solo podía hacerte daño. Yo estaba escuchando todo eso con la respiración contenida, tratando de entender hacia dónde iba esa historia, cuando mi mamá apretó mi mano por tercera vez y me dijo las palabras que me cambiaron la vida entera. Me dijo que ese niño era Beto, mi hermano menor, el pequeño Beto que yo había visto nacer. Bueno, que yo creía haber visto nacer, el que había crecido jugando con nosotros, el que yo había cargado en brazos cuando era bebé, el que llamaba a mi mamá con esa voz ronquita de niño chico. Ese Beto no era mi hermano de sangre, era un niño encontrado, adoptado en silencio, criado en el amor pero construido sobre una mentira. Yo me quedé sin palabras, me quedé mirando a mi mamá sin saber qué decir, sin saber qué sentir, porque había demasiadas cosas pasando al mismo tiempo dentro de mí. Tristeza por Beto, que había vivido toda su vida sin saber quién era de verdad. Confusión por mis padres, que habían guardado ese secreto con tanta firmeza. Y algo más, algo que todavía no podía nombrar bien. Una inquietud que estaba apenas asomando en el borde de mis pensamientos, como una sombra que uno ve con el rabillo del ojo, pero que cuando uno gira la cabeza, ya no está. Le dije a mi mamá que la entendía, que no la juzgaba, que lo que habían hecho era un acto de amor aunque hubiera sido un error no decirle la verdad a Beto cuando era adulto. Ella asintió con la cabeza y se le llenaron los ojos de lágrimas.
las primeras lágrimas que le vi en mucho tiempo, porque mi mamá no era mujer de llorar fácilmente. Pero entonces me dijo que había algo más, que eso no era todo lo que tenía que contarme. Y ahí fue cuando sentí que el frío que tenía adentro se volvió hielo puro. Me dijo que los padres de Beto, Isidro y Consuelo, no habían llegado solos a la región. Habían llegado huyendo de un pueblo del norte, un pueblo donde había habido mucha violencia, donde familias enteras habían tenido que dispersarse, separarse, perder el rastro unos de otros en el caos, y que Consuelo, la madre de Beto, tenía una historia particular que mi mamá había conocido de a poco durante los meses que vivieron cerca, en esas conversaciones de mujeres que se hacen mientras se muele el maíz, o se cuelga la ropa, o se espera que el agua hierva. Consuelo le había contado que ella misma había perdido a un hijo años antes, un niño mayor, un varón de unos 3 años, que se había extraviado durante una de las huidas, en medio de la confusión y el miedo, que lo habían buscado desesperadamente pero que nunca lo encontraron, que cargar con esa pérdida era lo más pesado que había llevado en la vida, más pesado incluso que la pobreza y el miedo y el desarraigo. Mi mamá paró de hablar un momento, tomó aire despacio, y yo esperé, completamente quieta, sin respirar casi, porque algo en mí ya sabía que lo que venía iba a ser el golpe más fuerte, aunque todavía no podía ver la forma exacta de ese golpe, aunque todavía mi mente se negaba a ir a armar el rompecabezas completo. Mi mamá me dijo que ese niño que Consuelo había perdido, ese niño de 3 años que se había extraviado en el caos de la huida, ese niño tenía un nombre, y ese nombre era Aurelio. El mundo se detuvo. Juro que el mundo se detuvo por completo en ese momento. El ruido de los grillos desapareció. El viento que movía las cortinas se quedó quieto. El olor a lavanda de ese cuarto se volvió irrespirable de pronto. Todo desapareció menos la cara de mi mamá mirándome, y ese nombre flotando en el aire entre nosotras dos como una sentencia. Aurelio, mi marido, el padre de mis hijos, el hombre con quien había dormido 42 años. Yo abrí la boca pero no salió ningún sonido. Me levanté de la silla sin darme cuenta, como si el cuerpo reaccionara solo antes que la mente pudiera procesar nada. Me puse una mano en el pecho porque sentí que el corazón me iba a salir de adentro. Me volví a sentar, me volví a parar. Mi mamá me dijo que no lo sabía con certeza, que era una posibilidad, que los nombres coincidían, que la edad coincidía, que la región de origen coincidía, pero que en esa época no había forma de confirmar nada con seguridad, que ella y mi papá lo habían hablado una vez, solo una vez, y habían decidido no decir nada porque no había pruebas, porque arruinar un matrimonio y una familia basándose en una coincidencia les parecía un pecado mayor que guardar silencio, pero que ella no había podido morirse sin decírmelo, que yo tenía derecho a saber, que lo que yo hiciera con esa información era mi decisión y solo mía. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en esa silla hasta que amaneció, con la mano de mi mamá entre las mías, escuchando su respiración lenta y mirando la oscuridad del cuarto sin ver nada, pensando, recordando, tratando de encontrar en mis recuerdos alguna señal, algún indicio, algo que me dijera que eso era imposible, o que por el contrario confirmara lo que mi corazón aterrorizado ya estaba empezando a sospechar. Y los recuerdos empezaron a llegar. Recordé algo que Aurelio me había contado muchos años atrás, al inicio de nuestro noviazgo, cuando todavía nos estábamos conociendo en esas visitas del domingo en la sala de mi mamá. Me había contado que no recordaba nada de sus primeros años de vida, que su memoria empezaba en casa de su abuela, cuando tendría unos 4 o 5 años, que todo lo anterior era un vacío completo, como si esa parte de su vida nunca hubiera existido. Yo en ese momento pensé que era normal, que muchos niños no recuerdan los primeros años, pero ahora ese vacío tenía otra dimensión. Ahora ese vacío tenía la forma exacta de un niño de 3 años que se había perdido en el caos y que alguien más había recogido y criado con otro nombre en otra región. Recordé también el color de sus ojos. Aurelio tenía unos ojos de un color particular, verde oscuro con motas doradas, que en el pueblo siempre llamaron la atención porque no era un color común en la región. Y Beto, mi hermano, el que yo creía mi hermano, tenía exactamente esos mismos ojos.
Yo siempre lo había visto como una coincidencia graciosa de la naturaleza. Nunca había pensado más allá de eso. Hasta esa noche, sentada en el cuarto de mi mamá con el amanecer llegando despacio por la ventana, me di cuenta de que toda mi vida había sido construida sobre una verdad que nadie me había contado, y que ahora esa verdad estaba ahí, delante de mí, enorme e imposible de ignorar, esperando que yo decidiera qué hacer con ella. Pero yo no era una mujer que se paralizara. Nunca lo había sido. Desde chica había aprendido que cuando la vida te golpea, tienes dos opciones. Te quedas en el piso o te levantas y averiguas exactamente qué fue lo que te pegó para que no te vuelva a agarrar por sorpresa. Y yo siempre elegí levantarme. Así que cuando salió el sol esa mañana, cuando mi mamá se durmió finalmente con una expresión más tranquila en el rostro, como de alguien que ha depositado un peso que cargaba hace demasiado tiempo, yo tomé una decisión. Iba a averiguar la verdad completa. No la versión que mi mamá tenía, que era incompleta y llena de suposiciones. No la versión que mi papá se había llevado a la tumba. La verdad real, documentada, sin espacios vacíos, y no iba a descansar hasta encontrarla. Pero lo que no sabía yo en ese momento, lo que todavía no podía imaginar, era que la verdad que iba a encontrar era todavía más complicada que la que mi mamá me había contado, que había capas debajo de esa historia que ni ella misma conocía, y que el camino para llegar al fondo de todo eso iba a ponerme a prueba de una manera que ninguna de las dificultades anteriores de mi vida me había preparado. Voces non vão acreditar no que aconteceu depois. Perdón, el corazón me traiciona, y a veces vuelvo a mi lengua de siempre cuando la emoción me gana. Lo que quiero decirles es que lo que vino después superó todo lo que yo podía haber imaginado. Y para contarles esa parte, necesito que se acomoden bien, porque esto se pone mucho más profundo todavía. A los 3 días de esa conversación, mi mamá falleció. Se fue tranquila, con todos nosotros alrededor, un martes por la tarde cuando el sol estaba bajando, y el cuarto se llenó de esa luz naranja que tienen los atardeceres de campo. Se fue con la mano de Beto entre las suyas, sin saber que Beto cargaba también un secreto enorme, aunque todavía no lo supiera. Yo estuve en el velorio y en el entierro haciendo lo que tenía que hacer, recibiendo a la gente, sirviendo el café, agradeciendo los pésames, sosteniéndome entera por fuera, mientras por dentro era un caos absoluto. Aurelio estuvo a mi lado todo el tiempo, como siempre, tomándome la mano, diciéndome que todo iba a estar bien, mirándome con esa mezcla de amor y de esa distancia de siempre que yo nunca había podido explicarme del todo. Y yo lo miraba y pensaba en los ojos verdes de Beto. Y me preguntaba, después del entierro, cuando la casa se fue vaciando y los hermanos se fueron volviendo a sus vidas, y Aurelio se quedó dormido en la cama de la casita donde nos habíamos quedado esos días, yo me senté en la cocina de mi mamá, sola, con una vela encendida porque la luz eléctrica a veces fallaba en el pueblo, y empecé a pensar con orden, como me había enseñado la vida, sin drama, sin lágrimas, con la cabeza fría y el corazón guardado en un cajón por el momento, porque si lo dejaba suelto, no iba a poder pensar. Lo primero que necesitaba era información, datos concretos, nombres, fechas, lugares. Mi mamá me había dado los nombres de los padres de Beto, Isidro y Consuelo, y me había dicho de qué región venían aproximadamente. Eso era un punto de partida. Lo segundo que necesitaba era entender cómo había llegado Aurelio a casa de su abuela. Él me había contado muy poco de eso, porque también era muy poco lo que sabía. Me había dicho que su abuela se llamaba Filomena, que era una mujer mayor del interior, que lo había recogido cuando él tenía unos 4 años y que lo había criado como pudo, hasta que murió cuando Aurelio tenía 16, que nunca le había explicado bien de dónde venía él, que cuando preguntaba a ella, cambiaba el tema o decía que esas cosas del pasado era mejor no removerlas. Otra mujer que había guardado un secreto, otro silencio que había durado décadas. Lo tercero, y esto era lo más delicado, lo más difícil, lo que me quitaba el sueño solo de pensarlo, era que necesitaba averiguar todo eso sin decirle nada a Aurelio todavía.
porque si le decía lo que mi mamá me había contado, antes de tener algo concreto, algo verificable, iba a destruir a un hombre, basándome en una historia de coincidencias que quizás no significaran nada. Y si resultaba ser cierto, si resultaba que Aurelio era ese niño perdido, el hijo de Consuelo, el hermano de Beto, entonces lo que teníamos que enfrentar era tan enorme que necesitaba ir con la verdad completa en la mano, no con dudas. Así que empecé a investigar en silencio. No era fácil investigar en esa época. No había registros digitales, no había bases de datos, no había manera de buscar a una persona con solo poner su nombre en algún lado y esperar que apareciera la información. Todo era presencial, todo era de persona a persona. Todo era viajar y preguntar y encontrar al anciano que recordaba, a la mujer que había conocido a aquella familia, al cura de alguna parroquia que guardaba registros bautismales en libros viejos y polvorientos. Pero yo era determinada, y tenía tiempo, y tenía una razón. Le dije a Aurelio que iba a quedarme unos días más en el pueblo de mi mamá para ordenar sus cosas, que era algo que necesitaba hacer yo misma, que era un proceso que me iba a tomar tiempo. Él entendió. Me dijo que lo llamara si necesitaba algo, que si tardaba mucho, él vendría a acompañarme. Lo despedí en la puerta de la casa con un beso en la mejilla como siempre. Lo vi alejarse por el camino de tierra, y me quedé parada en esa puerta mirando cómo se hacía pequeño en la distancia, preguntándome si ese hombre que se alejaba era quien yo creía que era, o si toda mi vida había sido una historia que nadie me había contado correctamente. La primera pista real la encontré 2 semanas después. Fui a hablar con una mujer anciana del pueblo, doña Petronila, que tenía más de 80 años y que era de esas personas que guardan la historia de un lugar en la cabeza, como si fuera una biblioteca viviente. Le dije que estaba buscando información sobre una pareja que había pasado por la región hace muchos años, que se llamaban Isidro y Consuelo. Le di los detalles que mi mamá me había dado. Doña Petronila me miró un momento con esos ojos pequeños y perspicaces que tenía. Me ofreció una taza de café que yo acepté, aunque tenía el estómago cerrado, y después de pensar un buen rato, me dijo que sí, que ella recordaba a esa pareja, que habían pasado por el pueblo hace muchos años, en tiempos de mucha agitación, y que venían de una región del norte que había sido golpeada muy fuerte por los conflictos de esa época, que eran gente buena, que se veía a las claras, y que venían con 2 niños, no con uno, con 2. Me quedé helada. Le pregunté que cómo era eso, que 2 niños. Mi mamá me había hablado de un solo bebé, el que había dejado en la hacienda, el que se convirtió en Beto. Doña Petronila asintió despacio, y me dijo que sí, que cuando ella los vio pasar, tenían un bebé en brazos y un niño chico que caminaba al lado, de unos 2 o 3 años, un niño de ojos muy claros que llamaba la atención, que después supo que esa familia había tenido que separarse de ese niño mayor en algún momento del camino, que algo había pasado, que no sabía exactamente qué, porque esas cosas en esa época se sabían a medias y de lejos. Salí de la casa de doña Petronila con las piernas temblando. 2 niños. Habían tenido 2 niños. El bebé se había convertido en Beto. Y el niño mayor, el de los ojos claros, el que se había perdido en el camino, ese era el que buscaba. Ese era el que podía ser Aurelio. Pero todavía era una posibilidad. Todavía no era una certeza. Necesitaba más. Escribí cartas. Escribí a parroquias de la región norte de la que doña Petronila me había hablado. Pregunté por registros de bautismo, por familias con esos nombres, por cualquier rastro que pudiera seguir. Tardé semanas en recibir respuestas. Algunas cartas nunca volvieron. Otras llegaron diciendo que los registros de esa época se habían perdido, que ha habido inundaciones, que los archivos eran incompletos. Pero una carta llegó diferente. Era de un cura de una parroquia pequeña, de una ciudad del norte. Me decía que sí, que en sus registros aparecía el bautismo de un niño llamado Leandro, hijo de Isidro y Consuelo, con fecha que correspondía exactamente a la edad de Beto, y que también aparecía el bautismo de un niño mayor, de 2 años, que se llamaba en ese registro con un nombre que yo nunca hubiera esperado ver. Aurelio Isidro. Aurelio, hijo de los mismos padres, hermano mayor de Beto.
Tuve que sentarme en el piso del cuarto donde estaba, porque las piernas dejaron de funcionar completamente. Me quedé ahí, en el piso de tierra fría, con la carta en las manos, leyendo y releyendo esas líneas como si las palabras pudieran cambiar si las miraba suficientes veces. Aurelio Isidro, hijo de Isidro y Consuelo, mi marido, el hermano perdido de Beto. Y si Beto era mi hermano adoptivo y Aurelio era el hermano biológico de Beto, entonces, lo que eso significaba para mí, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, era algo tan enorme que mi mente simplemente se negó a procesarlo completo, de una sola vez. Lo procesé en pedazos, como cuando uno recibe un golpe muy fuerte y el cuerpo lo divide en partes pequeñas para que sea soportable. Lloré en ese piso. Lloré como no había llorado en años. Lloré por mí, por Aurelio, por Beto, por mis hijos que no sabían nada, por mis padres que habían creído que el silencio era una forma de amor. Lloré por todo el tiempo que no podía recuperarse, por los 42 años que no podían deshacerse. Pero después de llorar, me limpié la cara. Me levanté del piso, me senté en la silla y puse la carta sobre la mesa, y la miré durante mucho tiempo. Y empecé a pensar en lo que tenía que hacer ahora, porque saber la verdad era solo el principio. Lo más difícil todavía estaba por venir. Tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Tenía que decidir a quién decírsela y cómo y cuándo. Tenía que pensar en mis hijos, en Beto, en Aurelio, en mí. Y tenía que hacerlo sola, porque no había nadie más en el mundo que pudiera acompañarme en esa decisión. Era mi carga, era mi verdad, era mi vida la que estaba en el centro de todo ese enredo que otros habían tejido antes de que yo pudiera elegir nada. Pero yo era Cida, y Cida no se quebraba. Achei que tiña acabado, mas no había acabado, porque cuando finalmente llegué a casa, cuando finalmente me senté frente a Aurelio, en esa cocina que había sido nuestra durante décadas, cuando abrí la boca para empezar a decirle lo que había descubierto, fue él quien habló primero. Y lo que me dijo me dejó completamente sin palabras. Me dijo que necesitaba contarme algo, que hacía semanas que quería hacerlo, y no había podido. Que en los días del velorio de mi mamá, mientras yo atendía a la gente y recibía los pésames, él se había puesto a hablar con Beto, y que en esa conversación, sin buscarlo, sin planearlo, habían descubierto algo. Me dijo que Beto y él tenían exactamente la misma marca de nacimiento, una mancha pequeña, irregular, de un color entre café y rojo, exactamente en el mismo lugar, debajo de la oreja izquierda, y que cuando Beto se la mostró, Aurelio sintió algo que no podía explicar. Una memoria que no era un recuerdo completo, sino una sensación, el olor a leña, una voz de mujer cantando, una mano grande que lo cargaba, imágenes sin orden, sin contexto, de una vida que era anterior a la que él recordaba. Me miró a los ojos y me dijo que sentía que Beto era su hermano, que no podía explicarlo con lógica, que era algo que sentía en el cuerpo, en el pecho, con una certeza que no necesitaba explicación racional. Y ahí fue cuando yo abrí la cartera y saqué la carta del cura, y se la puse enfrente. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Aurelio la leyó una vez, la leyó 2 veces, la puso sobre la mesa, y se quedó mirándola sin decir nada. Después levantó los ojos hacia mí, y vi algo en su cara que nunca le había visto antes. No era solo dolor, era algo más profundo que el dolor. Era el vértigo de que el piso entero de tu existencia se mueve de repente, y uno no sabe dónde va a quedar parado cuando deje de moverse. Me preguntó en voz muy baja si yo lo había sabido antes de casarme con él. Le dije que no. Le dije que no, con toda la firmeza que tenía, mirándolo directamente a los ojos, que nadie lo había sabido entonces, que fue mi mamá al final de su vida la que me había abierto la puerta de esa historia, y que el resto lo había encontrado yo sola. Él asintió despacio, y después hizo algo que no esperaba. Se paró de la silla, rodeó la mesa, se arrodilló frente a mí, tomó mis 2 manos entre las suyas y apoyó la frente sobre ellas. Y se quedó así, sin decir nada, temblando apenas, mientras yo ponía la mano en su cabeza como si fuera un niño perdido que finalmente hubiera llegado a casa, porque en cierta forma
Eso era exactamente lo que era. Un niño perdido que había llegado a casa por el camino más impensado del mundo. Lo que vino después fue largo y difícil y doloroso, de maneras que no se pueden explicar del todo con palabras. Tuvimos que hablar con Beto. Esa fue la conversación más dura de todas. Ver la cara de ese hombre que yo había criado creyendo ser mi hermano menor, mientras le decíamos que no éramos hermanos de sangre, pero que él tenía un hermano de verdad, que había vivido a su lado sin saberlo. Ver cómo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Ver cómo miraba a Aurelio con unos ojos que buscaban en esa cara algo familiar y que sí lo encontraban, con terror y con ternura al mismo tiempo. Tuvimos que hablar con nuestros hijos. Esa también fue una conversación que me costó semanas prepararme para darla. Lorena, Germán e Inés eran adultos, tenían sus propias familias, sus propias vidas, y de pronto tenían que procesar que sus padres habían descubierto algo sobre su historia que cambiaba la forma en que entendían su propio origen. Lorena lloró mucho. Germán se enojó. Como era su carácter, necesitó tiempo para entender que nadie era culpable de haber nacido en una historia que otros habían comenzado antes de que ellos llegaran. Inés, la más callada de los tres, fue quien me preguntó la pregunta que más me golpeó de todas. Me preguntó si yo seguía amando a su papá. Me quedé en silencio un momento largo y le dije que sí, que lo que sentía por Aurelio no era algo que pudiera borrarse con una carta o con un apellido o con la verdad de dónde venía cada uno. Que el amor que habíamos construido en 42 años era real, aunque la historia que lo rodeaba fuera más complicada de lo que cualquiera de nosotros hubiera querido. Pero también le dije algo que era igualmente verdad, que nuestra vida tal como había sido no podía seguir exactamente igual después de lo que habíamos descubierto, que había cosas que teníamos que resolver, decisiones que teníamos que tomar, conversaciones que teníamos que tener con personas que podían ayudarnos a entender qué significaba todo esto desde el punto de vista de lo que era correcto y lo que era posible. Buscamos ayuda. Un médico, un hombre de mucho conocimiento al que llegamos por recomendación, nos explicó con paciencia y con respeto que lo que habíamos descubierto era un caso de lo que se llama endogamia no conocida, que ocurría en esas épocas con más frecuencia de lo que la gente creía precisamente porque los registros eran deficientes y las familias se dispersaban y los niños se perdían y el mundo era más pequeño y más enredado de lo que parecía, que nuestros hijos no tenían afectaciones visibles, que habían crecido sanos, que la probabilidad de que eso cambiara era baja, aunque no podía decir que era cero, que lo más importante ahora era cómo nosotros, como pareja, como familia, decidíamos seguir adelante. Esa pregunta me la hice muchas noches, muchas madrugadas en que Aurelio dormía a mi lado y yo me quedaba con los ojos abiertos en el techo, preguntándome qué era lo correcto, qué hacía una mujer en esa situación, qué decía la vida, qué decía el corazón, qué decían los 58 años que yo tenía y la experiencia de todo lo que había vivido. Hubo momentos en que pensé que lo más sensato era separarse, que la revelación era demasiado grande para ignorarla, que no podíamos simplemente seguir como si nada. Hubo momentos en que el peso de saberlo me aplastaba y quería huir de todo, del pueblo, de la casa, de la historia, de esa vida que sentía que no era completamente mía. Pero después venía la otra parte, la parte que recordaba quién era Aurelio, no el niño perdido de Consuelo e Isidro, sino el hombre que había construido conmigo una vida entera, el hombre que había estado cuando di a luz por primera vez, aterrada, sin saber qué estaba pasando con mi cuerpo, el que había llorando en silencio cuando murió nuestro primer perro, porque los dos lo queríamos con una ternura que nos daba vergüenza admitir, el que me traía el café a la cama los domingos sin que yo se lo pidiera, el que cuando yo estaba enferma, dormía en la silla junto a la cama para no dejarme sola. Ese hombre no era una mentira, ese hombre era real, esa historia compartida era real, y ningún secreto del pasado, ninguna verdad por dura que fuera, podía borrar 42 años de vida vivida juntos. Tomamos una decisión juntos. No fue fácil, no fue rápida.
Fue una decisión que construimos hablando, discutiendo, llorando, callándonos, volviendo a empezar. Decidimos que íbamos a seguir juntos, no porque ignoráramos lo que habíamos descubierto, sino porque éramos dos personas adultas que entendían el peso de lo que habían vivido y que elegían, con los ojos abiertos y la verdad sobre la mesa, continuar caminando lado a lado. Decidimos también que la verdad no iba a ser un secreto más, que Beto tenía derecho a saber toda su historia, que nuestros hijos tenían derecho a saber, que el silencio había causado suficiente daño y que en nuestra familia, a partir de ese momento, no iba a haber más secretos guardados por amor o por miedo o por lo que fuera. Beto y Aurelio se encontraron solos una tarde en el patio de la casa. Yo los dejé. Me fui a la cocina a hacer café que no necesitaba hacerse y me quedé escuchando el silencio del patio, incapaz de imaginar lo que esos dos hombres se estaban diciendo, lo que se estaban mirando, lo que estaban reconociendo el uno en el otro, después de toda una vida de haberse tenido cerca, sin saber por qué se sentían tan cómodos en la presencia del otro. Cuando Aurelio entró a la cocina tenía los ojos rojos. Me dijo solo una cosa. Me dijo que Beto le había dicho que no cambiaba nada y que cambiaba todo al mismo tiempo, y que entendía perfectamente lo que eso quería decir. La verdad que me asombra hasta hoy es que el amor sobrevive cosas que la razón declara imposibles, que uno puede saber algo que lo cambia todo y al mismo tiempo descubrir que lo esencial se queda en su lugar, que los vínculos que uno construye con años y con voluntad y con la vida cotidiana tienen una raíz más profunda de lo que cualquier revelación puede alcanzar. La verdad que me asombra hasta hoy es que mi mamá, al contarme ese secreto en su último aliento, no destruyó mi vida, me la devolvió. Me la devolvió entera, con todo su peso y toda su complejidad, pero entera. Y yo pude elegir qué hacer con ella. Eso era lo que ella me había dado. No el dolor de la revelación, sino la libertad de elegir con la verdad en la mano. Aurelio murió hace 11 años. Se fue un invierno tranquilo, en su cama, con mis hijos alrededor y mi mano entre las suyas. Hasta el último día fue el hombre que conocí aquella mañana de domingo frente a la iglesia, el que tenía esa mezcla de seguridad y dulzura en la mirada que nunca se le fue del todo. En sus últimos días me dijo que la vida que habíamos tenido juntos era la que habría elegido, aunque hubiera podido elegir cualquier otra, que el camino había sido extraño y accidentado, pero que había valido cada paso. Beto sigue vivo. Tiene 70 y tantos años ahora. Vive cerca de mí. Viene a comer los domingos con su familia. Él y Aurelio tuvieron 12 años de saberse hermanos antes de que Aurelio se fuera. 12 años en que se pusieron al día de toda una vida de hermandad que habían vivido sin saberlo. No fue suficiente tiempo. Nunca hubiera sido suficiente. Pero fue el que tuvieron y lo usaron bien. Mis hijos crecieron con esa historia. No como una vergüenza, sino como parte de quiénes son, de dónde vienen, de la complejidad hermosa y a veces brutal de las familias reales. Lorena una vez me dijo que nuestra historia le había enseñado que el origen no determina el destino, que uno es más que el accidente de dónde viene o cómo llegó, que lo que define a una persona es lo que hace con lo que le tocó. No creo que pudiera haberlo dicho mejor yo misma. A mí me preguntan a veces cómo hice. ¿Cómo pude seguir después de descubrir algo así? ¿Cómo encontré la fuerza para no derrumbarme, para investigar, para enfrentar la verdad, para tomar decisiones tan difíciles con tanta calma? Y yo siempre digo lo mismo, que no tuve calma, que por dentro había un terremoto que duró meses, que hubo días en que no quise levantarme de la cama y días en que quise gritar hasta que no me quedara voz, que la determinación no es la ausencia del miedo o del dolor. La determinación es moverse de todas formas, es poner un pie delante del otro aunque el suelo tiemble, es elegir la verdad aunque duela más que la mentira cómoda. Eso es lo que aprendí de todo esto, que la verdad, por más que duela al llegar, siempre pesa menos que el secreto, que el silencio que protege también encadena, y que nunca es demasiado tarde para conocer la historia real de la propia vida y decidir, con esa historia en la mano, quién uno quiere ser a partir de ese momento. Me cuenta en los comentarios, ¿ustedes qué habrían hecho en mi lugar?
¿Habrían seguido adelante o habrían tomado otro camino? ¿Team Cida, que eligió quedarse y construir sobre la verdad? ¿O Team Nuevo Comienzo, que hubiera elegido separarse y empezar desde cero? No hay respuesta correcta, solo hay la que cada quien puede vivir con ella. Y la lección más grande que me deja toda esta historia, la que les pido que se lleven con ustedes hoy, es esta: cuiden a los suyos mientras los tienen. Digan las verdades que necesitan decirse antes de que sea demasiado tarde. Y confíen en que el amor verdadero, el que se construye con años y voluntad y vida compartida, ese amor tiene raíces suficientemente profundas para sobrevivir incluso las tormentas más inesperadas. Espero que mi historia les sirva de fuerza para lo que cada una de ustedes esté enfrentando hoy. Y gracias por acompañarme hasta el final.